El siguiente relato es un fragmento de la novela Salisbury del escritor Francisco Ortega. La posada de Guga. Voces nocturnas. Los amigos imaginarios existen. Los amigos imaginarios existen. Todos los niños menores de 8 años los tienen, y aunque algunos no son más que una idea, otros, como los de Pablo Clausen, te pueden matar. Emilia y sus mejores amigos ni siquiera habían cumplido 6 años la última vez que vieron a Pablo con vida. Ocurrió durante una tarde lluviosa que pasaron entera en la sala de clases, dibujando y pintando el invierno en colores opacos. Al día siguiente, la tía Sara, profesora del kindergarten, y la mamá de Emilia les contó que algo le había ocurrido a Pablo. En un principio no especificó si era algo bueno o malo, sino simplemente algo. Luego, entre lágrimas, les inventó que Pablo estaba enfermo y que había muerto durante la noche. Para algunos de los niños era la primera vez que le hablaban de la muerte, también que veían a un adulto llorar, y llorar de miedo, aunque claro, ninguno se dio cuenta de que era miedo lo que sentía la tía Sara. Antes de la hora de almuerzo, y con los papás presentes para que ninguno de los pequeños se asustara o hiciera preguntas complicadas, les hablaron acerca de la muerte. El pastor Gregat, rector del colegio, profesor de historia, esposo de la tía Sara y el papá de Emilia, improvisó una linda fábula acerca del tránsito de la vida y les aseguró que como Pablo era solo un niño, ya estaba en compañía de Dios Padre, transformado en un ángel de las alturas, porque de los niños era el reino de los cielos. Además, continuó, ya que todos eran salvos que habían aceptado a Cristo como su legítimo Salvador. El día de la segunda venida, cuando finalmente sucediera el arrebatamiento de la iglesia, se iban a encontrar con su amigo en el cielo, por la gracia y el poder de la sangre del Señor. Amenizaron la reunión con galletas y chocolate caliente, demasiado azucarado, tanto como la propia sangre de Jesús. Ese día lo dejaron volver temprano a casa. Percival Guidotti se fue en silencio con su padre, pensando en la muerte de su propia madre, a la que nunca conoció. Juan José Wichmeyer no pronunció palabra alguna durante el trayecto al fondo patronal, aunque su madre, una de las pocas católicas del pueblo, comentó que eso pasaba por tratarse de niños no bautizados. Guillermo Greisbuller cubrió, como cada tarde, su rostro al salir a la calle al subirse al viejo auto de la familia. Emilia Guerat lloró de pena porque quería mucho a Pablo, mientras que Martín Martinic solo se preguntaba cómo iba a hacer para recuperar su camión a control remoto que le había prestado al muerto la semana pasada. Su madre lo tranquilizó, prometiéndole que ella iba a ir por su juguete cuando se calmaran las aguas. Nunca cumplió la promesa. Fue la primera de muchas que no cumpliría en su vida, y aunque estaba lejos de ser lo más relevante de sus fallas, a la larga fue la que más le importaría a su hijo. Enterraron a Pablo Clausen 2 días después. El ataúd fue velado en el templo del colegio y la ceremonia la encabezó el pastor Gregat, acompañado por ministros de distintas congregaciones evangélicas del pueblo. Apoderados, profesores y alumnos de todos los cursos estuvieron allí, la mayoría ubicados de pie junto a la salida de la capilla. En primera fila dispusieron a los 23 compañeritos del kinder, todos vestidos de impecable uniforme. Solo faltó Guillermo por la evidente razón de verse obligado a exponer su rostro, o aquellos que tenía por rostro, a la vista de quienes no eran sus cercanos y amigos. El mensaje del papá Emilia fue hermoso y decorado con palabras de esperanzas. Se habló de resurrección, de eternidad y de la certeza de que todos los presentes convertidos, niños y adultos, disfrutarían de la promesa de una vida nueva, corriendo sobre prados de seda verde, bebiendo de ríos de leche y miel y jugando con leones y tigres, que allá arriba, en el paraíso celestial, pastaban mansos como ovejas y corderos, porque en el cielo no había mal ni sufrimiento, tampoco habían carnívoros. Congelados en su silencio, las ahora 6 integrantes de la familia de Pablo Clausen se posicionaron en la fila de enfrente. Tenían pena, pero también
culpa. Aquello de no hacer caso a los niños, porque los niños inventan todo, les pesaba. Por supuesto jamás lo iban a confesar. Los niños nunca inventan nada. No tienen una imaginación tan poderosa. Simplemente dicen lo que ven. Y cuando un niño siente miedo en la mitad de la noche, es porque está observando algo que de verdad lo aterra. Como los amigos imaginarios, los terrores nocturnos existen. Son reales. Los menos como idea, los más te pueden matar. A veces, como en el caso de Pablo Clausen, son la misma cosa. Pero los adultos están incapacitados para entender este tipo de miedo. Los suyos propios se limitan a las deudas, amores no correspondidos. Apenas un pálido reflejo de lo que enfrenta un niño cada vez que se apaga la luz del velador y se queda solo en la noche. Los monstruos, los verdaderos monstruos, son harto más que mucha ropa arrugada y amontonada en una silla del fondo del dormitorio. Los niños saben que hay bajo el colchón. Han visto aquello que los acecha cuando cae la oscuridad. Y no se trata de sombras ni crujidos provocados por cambios de temperatura, como lo justifican los padres. Es algo que está vivo, que los busca, que los molesta, que les hace daño. Algo que los agarrará y los llevará lejos si se atreven a bajar de sus camas después de medianoche. ¿Por qué creen que tantos niños se orinaban en las sábanas? La ceremonia de entierro fue corta. Estaba lloviendo, había viento y la idea no era presionar emotivamente a los papás del niño fallecido. Gregerat ofreció nuevas palabras de aliento, bendijo el cuerpo, oró en nombre de todos los presentes y luego, entre los gritos desesperados de la señora Clausen, el muchacho fue sepultado. Antes de arrojar la primera palada, se pidió a los menores presentes retirarse unos pasos para que solo hubiese adultos alrededor del sepulcro, y así evitar que se impresionaran con los llantos o el sonido de la tierra golpeando el ataúd. Percival Guidotti no obedeció y fue el primero de los niños que insinuó que el féretro estaba vacío. Apartó a sus mejores amigos, Juan José, Martín y Emilia, y les dijo que el cajón sonaba hueco, que se oía como si allí adentro no hubiese ningún cuerpo. Emilia se puso pálida, pues sabía perfectamente que la palabra de su gordo amigo de anteojos redondos eran ciertas. Uno de los hermanos mayores de Pablo lo escuchó, se acercó a Percival y lo hizo callar, amenazándolo con romperle la boca de un puñetazo si no lo hacía. Emilia rompió a llorar y corrió a abrazarse de su madre. Le dijo que Pablo no estaba muerto, que lo habían raptado. Su mamá le preguntó de dónde había sacado eso. Ella le respondió que el muerto se lo había contado, que cada noche venían sus amigos a molestarlo y que le habían advertido que se lo iban a llevar. Pablo tenía mucho miedo, mamá, pero nadie le creyó. Son negros, pequeños y tienen solo 4 dedos en las manos. Viven en los bosques y solo salen de noche. Cuando Pablo los conoció, ellos le hacían regalos y le decían que lo iban a cuidar, que lo querían mucho. Era mentira, mamá. Todo era mentira. Ellos solo querían llevárselo a las cuevas. Tienen la lengua partida en 2, como las culebras. Sollozaba la niña. Martín, aunque oyó la conversación, prefirió no revelar nada al resto de sus compañeros. Él también había visto a los monstruos, hablado con ellos, pero eso, por supuesto, era otra historia. Escuchó atento cómo la tía Sara consolaba a su hija, diciéndole que Pablo imaginaba cosas, que esas criaturas negras no existían, que eran solo delirios de su mente confundida, que todos sabían que a los niños cristianos no les molestaba a los seres de la noche. Y tampoco hablan con los muertos, Emilia. Claro que tu compañerito tenía miedo, mi amor, a la enfermedad que lo estaba consumiendo. Lo más usual de todo, pensó Martín, mientras oía a la mamá de su amiga, no eran los monstruos, sino que todos hablaban de la enfermedad del menor de los Clausen, pero nadie decía qué tipo de enfermedad era. ¿Estaba realmente enfermo Pablo Clausen? Sí, probablemente lo estaba, y tenía el mismo mal que padecían todos los habitantes del pueblo, el mal de Berkov, o el horror de Berkov. Como algunas décadas después, un treintañero, Percival Guidotti, convertido en un exitoso escritor, titularía su primera novela, pero para eso aún tenían que pasar muchas cosas. Pablo Clausen conoció a sus amigos imaginarios la noche de su 4º cumpleaños.
edad en que todos los niños finalmente aceptan y entienden la delicada frontera que separa lo real de lo imaginario. Pasó todo ese día festejando con sus hermanos y vecinos, así que se acostó temprano, muy cansado, en la única habitación del tercer piso de la propiedad que ocupaban los Clausen, desde el día en el que la patriarca familiar llegó al pueblo, proveniente del norte, a iniciar una nueva vida. El dormitorio era un altillo en forma de A, tan frío en invierno como caluroso en verano, refugio perfecto para el más chico de la casa, sus autos de juguete y sus dinosaurios de goma. Una solitaria ventana daba al patio y miraba hacia el poniente, y en días despejados se podía ver el cerro Andekul e incluso más allá. Pero esa noche no, era una noche de mayo, y mayo venía con nublados, vientos y lluvias ocasionales. Lo primero que el niño oyó fue algo chocando contra el vidrio de la ventana, un ruido apenas perceptible, como si alguien arrojara piedrecitas desde el patio. Pablo se despertó y se quedó en silencio, escuchando los sonidos de la noche. Algún tren lejano, perros, gatos, el viento, el movimiento de las ramas de los árboles. De pronto, todo se apagó, como si hubiesen bajado un interruptor y silenciado animales, vehículos y a la misma naturaleza. Solo permaneció el tic-tac, cada vez más rítmico, insistiendo sobre la solitaria ventana. Pablo no era miedoso, algo raro en los pequeños de su edad, así que aguardó tranquilo a que el ruido terminara, pero nada de eso ocurrió. En lugar de cesar, fue haciéndose más intenso, como lluvia que de goterones pasaba al aguanieve y de ahí a los granizos. El menor de los Clausen sentía que ya no podía seguir acostado, tenía que ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Se levantó, abrió las ropas de la cama y salió del colchón, se calzó un par de pantuflas y caminó hacia la ventana. Despacio corrió las cortinas, y no eran piedras las que chocaban contra los vidrios, tampoco gotas de lluvia, menos granizos. Eran moscas negras, gordas y grandes que revoloteaban alrededor de la ventana y se lanzaban contra ella, reventándose en el cristal y produciendo el molesto golpeteo, una tras otra, dejando en cada impacto un rastro oscuro que chorreaba, repulsivo y pegajoso. Pablo Clausen acercó su mano al viejo picaporte y estuvo a punto de bajarlo. «Déjame entrar», sonaba una voz aguda como un silbido que se repetía en su cabeza, fuerte y molesta, pero no tanto como la de la mamá retándolo por abrir la ventana a medianoche. «Niño leso, te resfriaste por tu culpa y solo por tu culpa». Todo en esa casa era por la culpa. Un crujido cansado vino desde el fondo del patio y lo obligó a bajar la mirada. En el suelo, arrastrándose sobre las piedras, el polvo y la tierra húmeda, descubrió una sombra informe, serpenteando con vida propia, como un gran manchón negro que devoraba la escasa claridad de la luz artificial. Una inmensa mano arañaba los guijarros, pozas de agua y hojas secas desparramadas en el solar. Una mano conformada por dedos gordos y deformes, dedos que empezaron a desarmarse y dividirse hasta asumir la forma de un montón insolente de ratones velludos, todos apegados entre sí, como si fueran una sola criatura, una manada, un puñado, un absoluto de roedores inmundos que salieron de sus cuevas para saludarlo el día de su cumpleaños. Pero no eran ellos los del saludo. Ellos solo venían acompañados de los amigos. Ellos, los verdaderos ellos, estaban al frente, parados encima de los tejados de las casas vecinas, esperando que el niño levantara la vista y los viera. Y Pablo Clausen levantó la vista y los vio.